tiempo especial, ya estamos cerrando el año 2019, nos acercamos cada día más al año 2020 y estamos convencidos que este nuevo ciclo, este nuevo periodo de tiempo, Cronos, va a ser un tiempo mucho mejor que este, con grandes expectativas. Amén. ¿Cuántos tienen grandes expectativas para el año 2020? Creo que siempre hay algo diferente que Dios prepara y que Dios establece para con nosotros. Y estamos convencidos de que grandes cambios Dios traerá para nuestras vidas. Grandes cambios Dios traerá para todos nosotros. En este fin de semana le ha correspondido al Departamento de Comunicaciones y Tecnología el servicio. El viernes pasado predicó Santiago, lo hizo de una manera excelente y dio un tema de qué manera Dios nos ve, en qué forma Dios nos observa, cómo nos ve Dios, cómo nos ve Dios, cómo nos ve el Señor. Entonces hoy queremos pues retomar un poco acerca de lo que Él enseñó y queremos darle también pues un enfoque también un poco diferente. De todas maneras, esperamos que cada 8 días estemos asistiendo aquí a los servicios, tanto del viernes como del domingo. Es muy importante para el crecimiento y la edificación nuestra, porque si hay algo que Dios quiere es que nosotros podamos ser formados y podamos ser edificados en Cristo. ¿Cuántos lo creen? Por eso estamos aquí en este lugar. Entonces el tema de esta mañana lleva por título la manera como Dios nos ve, la forma como Dios nos observa, nos ve. Por eso decimos que es como una continuación de lo del viernes que se predicó en este lugar. La forma en que nos vemos, comenzamos hablando de nosotros, porque nosotros tenemos una perspectiva de la vida. Dios tiene una visión macro de todos nosotros. Dios tiene una visión perfecta, principio a fin, pero nosotros también tenemos una percepción de algunas cosas, algunas que vemos, algunas que hemos vivido, otras que aún no entendemos y no conocemos porque aún no hemos caminado en ese tiempo. Por ejemplo, nadie sabe lo que viene en el año 2020 en forma personal, que hacemos planes, oramos a Dios, creemos, confiamos, pero Dios siempre tiene sus planes, sus propósitos preparados para cada uno de nosotros. Entonces, la forma en que cada uno de nosotros nos vemos determina también la manera en que actuamos. Sí, esta declaración tiene una influencia muy importante en la manera como vivimos. El ser humano, decirle que el ser humano, el hombre, no es definido por la forma en que actúa, ¿sí?, sino que actúa por la manera en la cual tiene definiciones, conceptos en su corazón y en su mente. Entonces, la perspectiva que cada uno tiene de sí mismo, ¿sí?, nos afecta de una manera positiva o negativa. Nos afecta para bien o nos afecta para algo que no sea tan bien. Entonces, todo depende del cristal con el cual nosotros miremos las cosas. ¿Sí? Siempre hay una forma en la cual nosotros vemos, y en la mañana de hoy queremos estudiar, mirar, profundizar qué es lo que Dios ve de nosotros, porque lo que nosotros vemos de nosotros mismos y vemos de los demás normalmente ya se conoce, ¿sí? Porque normalmente el hombre ve lo externo, pero Dios, ¿qué ve? Dios ve el corazón. Diga conmigo, el hombre ve lo externo, pero Dios mira el corazón. Dios siempre observa ese corazón. El hombre se enfoca en las cosas externas, en lo que rodea, ¿sí?, en las formas. Por eso se ve que estamos en un mundo y en un tiempo donde se le da mucha prelación a las formas, ¿sí?, a las cosas que se muestran, a las cosas que tratan de impactar e impresionar los sentidos, porque esa es la percepción. La percepción es el reflejo, el conjunto de cualidades, parte de los objetos y fenómenos de la realidad que impresionan los sentidos. Entonces, trata la gente, el mundo, de impresionar, pero Dios no se deja impresionar por eso. Dios mira siempre es el corazón. Dile a la persona que está a su lado, no trate de impresionar a nadie, porque Dios mira es el corazón. Y en el corazón es donde están todas las cosas claves de la vida. Ahora, por eso, por ejemplo, cuando una persona se mira al espejo,
¿sí? Entonces empieza a verse gordo, dice, así esté flaco, dice, uy, me veo muy gordo. Bueno, especialmente las mujeres, dicen, me veo gorda, y usted mire y está delgada. ¿Sí? Dice, no, me veo feo, me veo... ¿Por qué? Porque cada uno tiene una perspectiva de sí mismo con respecto a las cosas de su propia vida. Entonces, todas estas acciones, toda esta manera de ver, afecta nuestra manera también de comportarnos. Por eso, hay una realidad en nosotros, y esa realidad es la que debe afectarnos directamente, y es la manera como Dios nos ve, lo que piensa Dios de mí. Amén. Lo que piensa Dios de mí, porque muchas veces la gente piensa muchas cosas de nosotros, pero lo que piensa Dios de nosotros es mucho más importante, y a eso es lo que nosotros queremos centrarnos. Ahora, vamos a mirar algunos puntos muy importantes. Por ejemplo, muchas veces se ha tenido el concepto de que ¿qué son los cristianos? ¿O qué somos los hijos de Dios? Entonces dice, somos pecadores perdonados. Entonces todo el tiempo se ve como una persona que es un pecador perdonado y hasta se escucha bonito, ¿sí? Sin embargo, eso no es verdad. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros ya entramos al reino, Dios no es que nos rehabilite, como cuando una persona va a un centro de rehabilitación por ser un drogadicto. No, Dios nos transforma, Dios ya nos transformó. Amén. O sea, no es alguien rehabilitado allí, no, porque muchas veces esos conceptos hacen que perdamos una perspectiva clara de lo que Dios quiere, y por eso vienen temores, vienen un montón de situaciones al corazón nuestro que no nos dejan avanzar. Por eso lo que realmente ha ocurrido con ustedes y conmigo, que hemos nacido de nuevo, es que ha habido una transformación a nivel espiritual. Dios ha hecho algo nuevo, algo diferente. Por eso Dios tiene opiniones muy diferentes de lo que muchas veces nosotros pensamos o creemos de nosotros mismos o de otras personas. Mire, Dios nos ve de una manera distinta a como nosotros nos vemos y como otras personas nos ven. Por eso no se puede hacer ninguna comparación. Ahora, miremos algunos puntos claves de cómo Dios nos ve a nosotros, y eso lo expresa a través de la palabra. Primero, Dios nos ve, o Dios te ve como una nueva creación. Dile a la persona que está a su lado, Dios te ve como una nueva creación. Mire, los que por voluntad de Dios nacimos de nuevo, somos nueva creación, nuevas criaturas. Somos justos, somos personas justificadas, que estamos en un proceso de perfeccionamiento, dice la palabra, ¿sí? Somos una nueva creación, hemos sido formados de nuevo. Lo que pasa es que como nos vemos físicamente igual, entre comillas, pensamos que no ha pasado nada, pero realmente Dios nos ha transformado. Somos nueva creación porque hemos sido despojados de una vieja naturaleza, hemos sido despojados de un viejo hombre, y una nueva naturaleza ha comenzado a imperar, a gobernar nuestra vida, y es la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, lea conmigo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Diga, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mire, para nosotros como seres humanos es difícil visualizar esa realidad que nos muestra este pasaje, porque esto es un fenómeno sobrenatural, algo que se da en el mundo espiritual, que no se ve físicamente. Por eso hay algo que es que Dios comenzó a vivir, comenzó a habitar en nosotros por medio del Espíritu Santo. Comienza todo un proceso de transformación, de renovación, pero Él ya está dentro de mí. Repita conmigo, Cristo ya está dentro de mí. Mire, esto significa que la persona ya no es visto como un pecador, sino visto como alguien justificado. Amén. Amén. Es difícil de entenderlo muchas veces para nosotros. Aun cuando cometamos pecado,
aun cuando cometamos errores, ¿sabe? Dios nos ve como justificados. ¿Por qué? Porque de otra manera Dios no habitaría en nosotros. Amén. Por eso estos conceptos no son fáciles muchas veces de entender y de creer, porque dicen, no, pero mire, sigue siendo igual. Comienza el señalamiento, no, pero mire tal cosa, porque mire eso, porque el hombre es así, el hombre juzga, ¿sí? Ahora, hay otro punto bien importante para aclarar, porque muchas veces tenemos el concepto, ¿sí?, de que Dios nos ve solamente a través de Jesucristo. Y vamos a explicar eso, porque eso va a decir, pero ¿cómo así? ¿Sí? Es creer que Dios nos ve solamente a través de Jesucristo. Si Dios llegara a vernos directamente, moriríamos, porque eso es lo que está en la palabra. La palabra dice esto, que Moisés tuvo que esconderse en la hendidura de una roca. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios pasaba por ahí. Y dice que Moisés solamente pudo ver las espaldas, porque Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Y pasó la gloria de Dios y Moisés tuvo que esconderse en la hendidura de una montaña. Dice que solamente vio sus espaldas, porque la gloria total de Dios lo aplastaría. Entonces, ese es un concepto que se tiene. O sea, bueno, solamente a través de Jesucristo. Pero hay algo que hay que entender acá, que no es que solamente nosotros podamos ver a Dios a través de Jesucristo en ese tiempo, sino que ya nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros. Amén. Por eso tenemos acceso directo al Padre, porque Cristo ya vive en mí. Amén. ¿Cuántos lo creen? Por eso la palabra de Dios dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Amén. Que podemos acercarnos confiadamente. Claro, por medio de la sangre de Cristo, del sacrificio en la cruz, tenemos acceso directo al trono de Dios. Por eso podemos verlo directamente, podemos escuchar directamente su voz, podemos entender lo que Él nos dice y nos enseña. Ahora, por eso no necesitamos verlo ya en ese tiempo, solamente a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros con Cristo ya somos uno solo, dice la palabra. Amén. Ya somos uno solo, estamos fusionados con Él. Por eso, si la gloria de Dios viniese con poder sobre nosotros, no nos aplastaría. ¿Por qué? Porque ya somos uno con Cristo. ¿Cuántos lo creen? Ahora, mire, cuando nosotros entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que la justicia de Dios, ¿sí?, en Cristo ha sido no solamente aplicada a nosotros, sino que también nos rodea, nos permite deleitarnos en Él. Al ser justificados por el sacrificio en la cruz del Calvario, ¿qué nos permite? Nos permite acercarnos, orar, escuchar su voz, ser direccionados, recibir de Él todo lo que necesitamos, lo que Él dice que necesitamos nosotros, ¿sí? Y nos da la capacidad de entender que somos una nueva creación, que no somos iguales, que lo que Dios ha hecho en nosotros es una transformación sobrenatural. No se ve físicamente, pero espiritualmente se percibe. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos también entender. Mire, nosotros no hemos sido reparados. Dios no llegó y dijo, bueno, entonces está malo por ese lado, entonces reparchémoslo acá. Sí, pongámosle un parche como las llantas y esto. No, nosotros no hemos sido reparados, nosotros hemos sido hechos de nuevo. ¿Cuánto lo creen? Porque dice que somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Dile a la persona que está a su lado, tú eres hecho de nuevo, eres original. Amén. Eres original del reino. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por eso es que podemos acercarnos confiadamente. Hay que vencer también todo temor de acercarse a Dios. Una persona dice, no, pero ¿qué tal que esto? No, ¿qué tal que lo que yo hable, lo que ore, sí, lo ofenda y eso? No, Dios nos permite acercarnos a Él como hijos. Él sabe que somos barro, Él sabe
que somos seres humanos. Él sabe que cometemos errores, pero Él también sabe que Él nos justificó a través de su amado Hijo en la cruz del Calvario. Amén. Y por eso nos recibe y nos acepta como hijos. Y nos recibe como un padre que acepta a su hijo y que lo entiende y que comienza un proceso de formación y de enseñanza. Ahora, por eso el pecado, los errores que cometamos, no nos debe impedir acercarnos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no tapó los pecados. Cristo no los tapó, Cristo los quitó. Amén. Él es el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo. Él no tapó los pecados, Él los quitó, los desterró. Por eso cuando cometamos algún error, debemos tener la confianza de poder acercarnos al Padre. Amén. Y no tener miedo, no tener temor, porque eso es Dios. Dios es confianza, Dios es paz. Amén. Dios es seguridad. Dios es el fruto del Espíritu Santo: amor, paz, gozo, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, porque Él es un Padre que nos ama. Por eso todo esto tiene una serie de implicaciones muy importantes y extraordinarias para la vida nuestra. Nosotros podemos mirar directamente a Dios sin miedo a morir, como en el Antiguo Testamento. No podían acercarse porque la gloria de Dios lo aplastaría. Nosotros no debemos tener ningún tipo de temor, podemos mirarlo directamente, porque su amor nos gobierna. Amén. Y porque su amor nos permite ese acceso directo. Por eso, entonces, ¿qué sucede con cada uno de nosotros? La determinación nuestra es: voy a actuar como santo porque así lo soy. Amén. Voy a actuar como un hijo porque así Dios lo determinó para mi vida. Amén. Ese es el cambio de mentalidad que nosotros debemos tener. Mire, no es a través de Jesús, sino ya en línea directa con Dios, porque Cristo habita en nosotros, porque el poder del Espíritu Santo habita en nosotros, nos da ese acercamiento a Él. Mire, usted sabía que las águilas tienen una membrana especial allí en sus ojos, que pueden mirar al sol directamente y no les afecta. ¿Sabe? Dios nos ha colocado a nosotros en cierta forma así, porque podemos acercarnos y mirar directamente en el trono y no va a pasar absolutamente nada. Amén. Lo único que vamos a recibir es amor, es bendición, es respaldo, es protección. Por eso tenemos que vencer todo ese tipo de situaciones que nos dejan acercar al Padre, todas esas limitaciones que humanamente hemos colocado o que otros colocan para que no podamos acercarnos a Dios y recibir de Él. Y eso es quitar la religiosidad. Amén. Eso es quitar una serie de aspectos que nos han frenado y nos han bloqueado en la vida y han hecho que siempre sintamos como cierto temor de acercarnos al Padre. Y no, Él dice: ven, que te estoy esperando, con cuerda de amor te quiero traer a mi vida. Amén. Te quiero acercar a mí. Por eso dice que podemos acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. La determinación siempre tiene que partir de nuestro corazón. Ahora, segundo, Dios te ve como la justicia de Dios en Cristo. Dios te ve como la justicia de Dios en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire, todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos dice la palabra. Pero hay forma que el hombre pueda remodelarse, pueda ser transformado, y es cuando recibimos al Espíritu Santo, es cuando aceptamos voluntariamente a Dios, aceptamos voluntariamente los principios del reino impresos en el corazón nuestro. Ahí es cuando hay una transformación total, cuando Dios nos modela, cuando Dios nos transforma. Por eso necesitamos un cambio interno. La Biblia habla de la renovación de la mente, de una transformación también total en nuestra alma, para que todos esos principios, esos conceptos que Dios nos enseña a través de la palabra puedan ser tan claros para nosotros, que sea algo normal y algo natural poder hablar con Dios. Mire, esto es lo que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos hablaban libremente con Dios y no tenían ningún problema. ¿Por qué?
porque ellos tenían ese acceso directo. El pecado, los temores y todo lo que entró en ese momento hizo que se bloqueara esa capacidad de comunicación con el Señor. Por eso nosotros estamos en ese proceso de acercarnos tanto que podamos ya escuchar su voz de una forma natural. Amén. 3. Dios te ve como un contenedor de su imagen. Dile a la persona que está a su lado: tú contienes la imagen y refleja la semejanza de Dios. A ver, dígaselo una vez más y mírelo a los ojos. Dice: tú contienes la imagen y reflejas la semejanza de Dios. Mire, lo que ustedes y yo contenemos es a Cristo, el Hijo de Dios. Amén. O sea, Él está dentro de nosotros. ¿Sí lo cree? Él es el que reside, el que habita en nuestro interior. Y por eso hace que nuestra vida comience un proceso de renovación. Y eso es lo que la gente afuera comienza a ver. Dice: usted tiene algo especial, usted tiene algo diferente. Y ese algo diferente es la imagen y la semejanza de Dios en su vida. En Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en 1 Corintios capítulo 15:49 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, la imagen del primer Adán, la imagen del Adán del pecado, la imagen de la naturaleza pecaminosa, la imagen del viejo hombre, la imagen del ser viciado con todos los pecados y con todas las situaciones contrarias a la voluntad de Dios. Dice: así también traeremos la imagen del celestial. Amén. O sea, así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, hemos cargado. ¿Por cuántos años cargamos con la imagen del hombre terrenal, del Adán? Por mucho tiempo. Ahora, dice, Dios también trae para nosotros la imagen del celestial, es decir, la imagen de Dios. Dile a la persona que está a su lado: tú reflejas la imagen de Dios en tu rostro. Veo a Cristo en tu rostro. Yo creo que tenemos que comenzar a mirar más así, porque es muy fácil entrar a señalar y entrar a hacer tantas cosas. Ahora, fuimos hechos a su imagen. Para que esa imagen comience a transformar todo nuestro ser, tenemos que comenzar un proceso también de obediencia y de fe, porque eso no se puede abandonar. No dice que ya llegó de una vez y ya, listo. Sí, llegó a nuestra vida Cristo, llegó a nuestra vida el Espíritu Santo, pero tiene que comenzar un proceso de obediencia, de fe en cada uno de nosotros. Tenemos que entender que los principios que están en la palabra, los estatutos del reino, deben ser obedecidos. ¿Para qué? Para que el contener su imagen, el contener su semejanza, sea algo cada día más evidente en nosotros. Cuarto, Dios me ve como una extensión de Él. Dios me ve como una extensión de Él. Nosotros somos la extensión de Dios aquí en la tierra. La iglesia es la extensión de Dios en la tierra. Pero cada uno de nosotros también. Mire, hay un pasaje que siempre me ha impactado, y está en el libro de Salmos capítulo 82:6, que muchas veces se ha malinterpretado este pasaje. Dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Léalo una vez más. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Y en los evangelios Jesús tomó ese pasaje. En Juan capítulo 10 versículo 34 dice: Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Entonces, cuando alguien mira eso, cuando alguien observa eso, dice: ¿pero qué? Entonces, ¿que somos dioses? Como algunas doctrinas raras hablan de eso. No es que nosotros seamos dioses ni pequeños dioses. Lo que sucede es que nosotros tenemos la simiente de Dios en nuestra vida, la semilla de Dios en nuestro corazón. Amén. Tenemos la imagen y la semejanza de Dios en nosotros. Amén. Eso es lo que significa estos pasajes. Porque muchas veces empiezan a decir: no, pero es que ¿acaso podemos hacer lo mismo que Dios hace? En parte sí, porque Dios es creador y nosotros nos dio la capacidad también para crear.
Dios nos dio muchas características y muchas cualidades que Él tiene, pero en la proporción de ser humano, porque Él sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo hombres. Amén. Pero personas transformadas por Él. Ahora, el ser hijo de Dios nos hace una extensión de Él, hace que se extienda toda la gracia, el amor, el favor de Dios. El fruto del Espíritu Santo se extiende en la tierra. Por eso la palabra nos habla de ¿qué? De extender el reino, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, extender la gracia, la imagen, ¿sí? La semejanza de Dios, extenderla hacia otras personas. Ser personas que contagien a otros del amor de Dios. Ser personas que contagiemos a otros de lo que Dios ha colocado en nuestra vida. Amén. Por eso somos extensión de Dios. Cuando expandimos el reino, estamos extendiendo el señorío de Cristo en la tierra. Ahora, ¿y esto cómo se logra? Esto se logra mediante la obediencia a Dios y mediante la santificación. Aunque ya somos santos, también hay un proceso de perfeccionamiento que Dios lleva en nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Y recordemos que nosotros no somos productos terminados, nosotros somos productos en proceso. ¿Cuántos lo creen? Quinto, Dios te ve como participantes de su naturaleza divina. Es decir, Él nos permite participar de lo que hay en Él, de lo que Él tiene, de lo que está contenido en Él. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 4 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, partícipes de la naturaleza divina. ¿Partícipes de qué? O sea, Él nos hace partícipes. Él nos ha invitado, Él nos invitó ¿a qué? A tener parte de su esencia. Porque la esencia de Dios es una naturaleza divina, majestuosa, poderosa. Y eso es lo que Él quiere ver reflejado en cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como seres humanos, como personas que hemos creído en Él. Versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, que el divino poder de Dios nos ha dado, ¿sí?, todas esas cosas que pertenecen a la vida. Y esa es la vida Zoe, que hemos hablado muchas veces aquí de esto. La vida Zoe, que es la vida de Dios manifestada en nosotros. Dice que nos ha dado, ¿sí?, de su vida, y también nos ha dado acerca de la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es la capacidad también para ver, para sentir como Dios siente. Porque Dios también siente y mira lo que acontece en la tierra, las cosas que el hombre hace mal. Y eso también tenemos que percibirlo nosotros, porque tenemos esa naturaleza divina. Amén. Él nos ha hecho partícipes de su naturaleza. Por eso debemos percibir como Él percibe. Debemos comenzar a ver más como Él ve. Isaías dice que los caminos de Dios son más grandes que nuestros caminos. Los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Pero como Él nos da la naturaleza divina, nos permite entender a mayor profundidad los caminos y los pensamientos de Dios. Amén. Eso es algo solamente dado para sus hijos, para su pueblo, para la iglesia. Luego dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire, dice que esa naturaleza divina nos da la capacidad de huir de todo eso que el mundo ofrece, de las cosas que el mundo ofrece, de la concupiscencia que hay en el mundo. Por eso nosotros tenemos una naturaleza incorruptible, que muchas veces el apóstol nos ha compartido y nos ha predicado. Amén. Tenemos la naturaleza de Dios, que es incorruptible, es decir, no se daña, no se malogra, no se pierde. ¿Por qué? Porque se perpetúa a través del tiempo, porque es eterna.
y como Dios ha colocado eternidad en el corazón nuestro. Amén. Dile a la persona que está a su lado: tú eres eterno. Dios colocó eternidad en el corazón tuyo y en el corazón mío. ¿Sabe por qué? Porque su palabra es eterna y su palabra está en nosotros, y la palabra es Cristo. Y si Cristo está en nosotros, Dios ha colocado eternidad. ¿Cuánto lo creen? Por eso son principios tremendos. Son principios tremendos que están allí. Por eso cuando hay un sepelio, cuando hay un funeral, ¿sí? Y cuando se comparte siempre aquel pasaje que dice: el que ha muerto en él no morirá para siempre. Amén. Porque vivirá eternamente. Amén. ¿Por qué? Porque somos eternos. Porque una persona cuando muere en Cristo, cuando una persona muere en Cristo, no muere eternamente, no pasa de vida a muerte, sino pasa a una vida nueva, que es la vida eterna. Porque Dios ha colocado esa eternidad en nosotros. Pero aquí nos habla que Él nos ha hecho partícipes de esa naturaleza divina. ¿Para qué? Para que tengamos la capacidad de ¿qué? De huir de todo aquello que contamina y contagia el mundo, la concupiscencia del mundo, la corrupción que hay en el mundo, dice este pasaje. Por eso Él nos da la capacidad de tener victoria sobre las tinieblas, sobre los temores, sobre todas las cosas, sobre la enfermedad. Él nos da la capacidad para ser más que vencedores. Y aun cuando usted siga siendo por fuera igual a como era antes, por dentro hay un milagro tremendo, sobrenatural, transformador, que se ha gestado en su vida y se ha gestado en mi vida, porque Cristo vive ahora en usted y vive en mí también. Amén. Eso es algo poderoso. Ahora, punto 6. Dios me ve, Dios nos ve a nosotros como un pámpano de la vid verdadera. Nos ve como una parte que está conectada a la vid, y sabemos que la vid es Cristo. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice: yo soy la vid, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Luego sigue diciendo: el que permanece en mí. ¿Cuántos permanecen en él? ¿Sabe por qué permanecemos en él? Porque Cristo está en nosotros. Y eso es una garantía que nos impulsa a permanecer en él. Dice: y yo en él, este lleva mucho fruto. Es decir, que en nosotros Dios nos ha dado una capacidad tremenda que no debe tener ningún tipo de conjetura, ningún tipo de discusión. O sea, nosotros debemos dar fruto sí o sí. Dile a la persona que está a su lado: tú has sido llamado a dar fruto sí o sí. O sea, no tenemos vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina de Dios está en nosotros y Él nos lleva a dar fruto. Y ese fruto tiene que manifestarse en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas. Ahora, dice: porque separado de mí nada podéis hacer. Fuimos creados, fuimos diseñados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Fuimos diseñados ¿para qué? Para tener una absoluta dependencia de Dios, para depender de Él. ¿Sí? El gran misterio de la redención es que estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros. Amén. O sea, es algo tremendo. Lo que ocurrió en la cruz del Calvario, todo lo que Jesús hizo allí, todas las cosas tremendas, ¿era para qué? Para que nosotros pudiésemos tener esa capacidad de estar en Él y Él estar en nosotros. Por eso somos uno solo, dice la palabra. Mire, por eso dile al que está a su lado, ya le habló al de la derecha, hable al de la izquierda: tú eres parte de esa vid. Y Dios se va a asegurar que permanezcas conectado toda tu vida a esa vid. ¿Sabe por qué? Porque nada nos podrá apartar ni separar del amor de Dios. Si Cristo está en su corazón, si Cristo está en su vida, usted no podrá apartarse. Por más que luche, por más que quiera, usted no podrá separarse, porque nada nos podrá apartar del amor de Dios. Porque lo que Dios ya tomó en su mano, no lo suelta. Si Dios te tomó en tu mano, ya nunca te va a soltar. ¿Cuántos lo creen?
estás allí en la mano de Dios, Dios no te va a soltar nunca. Punto 7. Dios nos ve como colaboradores y como coadministradores de todo lo que es de Él. Primera de Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos embajadores, ¿sí? Somos embajadores de Dios en esa tierra. Somos colaboradores. O sea, debemos meternos en la cabeza aquí y en el corazón. Repite conmigo: yo soy un colaborador de Cristo aquí en la tierra. Somos un colaborador de Dios. Es decir, que le servimos a Él, le honramos a Él, siendo embajadores, siendo ministros competentes, como dice la palabra. Le honramos a Él, siendo siervos, siendo obreros, pero también, por sobre todo, siendo hijos. Y como hijos también somos colaboradores de Él. Punto 8. Dios te ve como un templo para el Espíritu de Dios. Mire todo lo que Dios observa en nosotros, y son muchas cosas más. Y sabe que normalmente hacemos nosotros, empezamos a reírnos o a hablar mal del hermano de eso. No, usted no sé qué, usted no sé qué. Y Dios, mire todo lo que observa en nosotros, todo lo que observa, todo lo que ve. Dios nos ve como un templo. Repita conmigo: Dios me ve como un templo del Espíritu Santo. Tal vez nosotros no nos veamos así muchas veces, y otros menos, la gente alrededor menos, pero Dios sí nos ve como un templo. Amén. Como que somos portadores de su Santo Espíritu. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tremendo esto. Dice: no sabéis, o sea, no ha caído en cuenta, no has caído en cuenta que eres un templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, vive, habita en usted. ¿No se ha dado cuenta de eso? Entonces, si no se ha dado cuenta, para que se dé cuenta. Amén. Si no lo ha entendido, para que lo entienda o para que lo entendamos. Es tremendo. Por eso tenemos que salir de este lugar entendiendo esos principios, esos conceptos, para que nosotros no andemos por ahí todos así, porque seguro el mundo, las circunstancias, todo nos quiere aplastar, la gente nos quiere aplastar, pero Dios sabe que Dios dice: no, tú eres mi hijo, eres mi amado. Amén. Mire, si Dios habló sobre Jesús, le dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo creo que esas mismas palabras Dios las declara sobre nosotros: este es mi hijo y mi hija amada, en quien me complazco. Amén. Por eso Dios siempre ha querido morar, habitar en el corazón nuestro. Y hemos sido redimidos con un objetivo de ser templo para Dios. Donde vayamos somos templo para Dios. Por eso todos esos conceptos que el apóstol nos ha venido enseñando acerca de que Cristo no vino ni a establecer edificios, ni sinagogas, ni a estas cosas, sino Él vino fue a establecer el reino y a establecer templos en cada uno de nosotros para que su presencia habite y more. Amén. Por eso donde estemos, mire, esto quebranta toda religiosidad, esto quebranta todo lo que enseña la religión. Mire, cuando una persona va a un lugar de esos religiosos, entonces se postra ante una imagen o dice: vamos allá a la iglesia porque allá está Dios y esto. Y para nosotros no, ¿sabe? Dios está aquí. Diga conmigo: Dios está aquí. Yo soy templo. Diga: yo soy templo del Espíritu Santo. Yo soy templo de Dios. Dios habita dentro de mí. Amén. Por eso donde usted esté, alguna situación, usted simplemente cierra sus ojos y dice: Señor, gracias, gracias Dios, porque sé que la presencia tuya está conmigo y tú eres quien abre puertas. Señor, tú eres quien trae sanidad, tú eres quien trae respuesta, tú eres quien trae la revelación, tú eres quien me enseñas todas las cosas. Gracias Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo dentro de nosotros. La religión se quedó con un Cristo muerto allí crucificado, pero nosotros tenemos un Cristo vivo, que resucitó, que mora y que vive
eternamente nosotros, porque cuando muramos, Él también va con nosotros. Amén. No es que se murió y entonces abandonó Cristo ese templo, no, sino que Él va a estar con nosotros siempre. Esa es la seguridad y la certeza que debemos tener todos nosotros siempre. Donde vayamos, donde estemos, somos templo de Dios. Punto 9. Dios se ve como un heredero de Dios y un coheredero con Cristo. Dios se ve como un heredero de Dios y un coheredero con Cristo. Romanos capítulo 8 versículo 16-17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay en este lugar? Mire, el Espíritu mismo, es el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos. Diga conmigo, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mira, ahí está. Siga el otro versículo. Romanos. Si no está, dice: y si hijos de Dios, también, ahí está. Lea conmigo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y si somos hijos de Dios, también somos herederos. Amén. O sea, herederos de lo que Dios tiene. ¿Y qué tiene Dios? ¿Qué tiene Dios? Dios tiene sabiduría, tiene conocimiento, tiene tesoros. Es el dueño de todo lo visible y lo invisible. Somos coherederos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque Dios le entregó a Cristo, le entregó absolutamente todo el dominio de todas las cosas. Por eso Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero dice que somos coherederos con Cristo también. Por eso hay una herencia tremenda que ha sido dada. Y necesitamos que eso se nos revele a nosotros. Se nos revele a todos nosotros. ¿Por qué? Porque las limitantes en nuestra mente, las limitantes en nuestro corazón, hacen que todas estas promesas o toda esta palabra no se haga efectiva. Porque la promesa es Cristo. Pero cuando hay limitantes, hay temores, entonces siempre nos vemos como necesitados. Siempre nos vemos como que nos falta algo. Siempre vemos como que hay algo que no cuadra. Cuando somos herederos y somos coherederos. Amén. O sea, Dios nos ha entregado todas las cosas también. Nos ha entregado a administrar. Lo primero es administrar nuestra vida. Por eso nosotros no podemos vernos ya como limoneros, pidiendo, necesitados, sino que debemos vernos como herederos y como coherederos, como hijos de Dios, a los cuales Dios nos ha permitido participar de su naturaleza divina. Nos ha transformado, nos ha llenado de su amor, de su gracia, de su Santo Espíritu. El entendimiento, la sabiduría, la revelación de Dios está en el corazón nuestro. Y eso nos da la capacidad para entender los insondables secretos y misterios que tiene el Señor. Amén. Pero eso se requiere entenderlo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, que de una u otra forma también necesitamos ser procesados y pasar tiempos de prueba, de aflicción, donde Dios sigue probando el corazón nuestro. Amén. Por eso no es sencillo. Mire, Adán cuando cayó perdió su herencia. Adán cuando cayó perdió su herencia. Adán cuando desobedeció ahí en el jardín del Edén perdió su herencia. Pero gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, de Jesucristo en la cruz, recuperamos esa herencia al ser hechos hijos de Dios y coherederos. Por eso tenemos esa capacidad. Vea, Cristo reconquistó el derecho legal y divino que había sido otorgado para nosotros por Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso es una bendición maravillosa el poder ser hijo de Dios. No sé cuántos se gozan en esto. Es una bendición tremenda. Por eso lo que esté aconteciendo en su vida, lo que esté pasando en su casa, en su familia, en su salud, tiene una respuesta en Dios. Siempre va a tener una respuesta favorable. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios y tienes derecho legal a la herencia y a ser coheredero con Cristo también. Amén. Por eso muchas veces nos sentimos culpables, o tienen la tendencia a hacernos sentir culpables y acusarnos de las cosas y esto.
Pero Dios dice, no, yo te he justificado, yo te he bendecido, yo te he sanado. Por eso es cuestión de fe. Dile a la persona que está a su lado, es cuestión de fe y creerlo. Porque para el que cree, otra vez, para el que cree, todo es posible. Si Él lo reconquistó en la cruz del Calvario, Él nos da la capacidad, por la naturaleza que ha colocado en nosotros, también para poder ser más que vencedores, porque Él venció sobre la muerte. Por eso también Él nos da la capacidad para vencer sobre toda situación, las enfermedades y lo que sea en tu vida. ¿Sí lo cree? Punto 10. Ahora, Dios se ve como su hijo o como su hija para siempre. Amén. Eso no es por un ratico, no es por un momento. Dios nos ve, repita conmigo, Dios me ve como hijo o como hija para siempre. Juan 1, 11, 13 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire, cuando dice que somos nueva creación, somos nuevas criaturas, ¿sabe? Lo que nos está diciendo es que yo te he engendrado de nuevo, por voluntad mía, dice el Señor. Ya no es por un hombre o una mujer, ni por papá, ni por mamá, sino es porque yo lo he determinado. Por eso tú eres un hijo mío directo. Amén. Por eso la palabra dice, aun cuando padre y madre me abandonen, con todo tú me recogerás, porque tú eres mi verdadero padre. Amén. Él es mi verdadero papá. Aunque todo le abandonen, aunque todo le den la espalda, aunque todas las cosas se pierdan, se vayan, lo que sea, Él nunca te va a abandonar, porque Él es tu verdadero padre. Porque ha sido engendrado, sí, por el Espíritu. Ha sido engendrado por voluntad de Dios. Por eso hay una transformación, hay un nuevo nacimiento. Por eso habla de un nuevo nacimiento. Porque ya las cosas viejas pasaron. Dios simplemente utilizó a un hombre, una mujer, para que usted naciera en esta tierra. Pero la realidad de las cosas es que lo original es que nosotros provenimos directamente de Dios, y Él es nuestro Padre. Amén. Por eso tenemos que acudir a Él. Las demás personas en la tierra son una bendición, nuestra familia, pero nosotros hemos sido engendrados de Dios. Mire, cuántas veces cuando se comparte, dice, usted le comparte a alguien de la palabra, dice, es que todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, ¿sí? Pero no, aquí la Biblia especifica algo, de que esta declaración no es correcta. No todos son hijos de Dios, son creación de Dios. Creación de Dios, sí, pero para que sea hijo se requiere que haya algo, haya un nuevo nacimiento, haya una legitimación de parte de Dios que le reconozca, donde haya el sello del Espíritu Santo en su frente, donde Dios haya ya determinado y le haya otorgado ya la herencia y el ser coherederos con Cristo también. Por eso se requiere nacer de nuevo para ser verdaderamente un hijo de Dios. Entonces, una de las cosas que sucede cuando nacemos realmente de nuevo es que Dios nos adopta como suyos. Nosotros somos propiedad de Dios. Diga conmigo, yo soy propiedad exclusiva de mi Padre Celestial. Amén. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mire, ahí está el plan perfecto y total, completo prácticamente, de lo que Dios determinó. Dice que cuando vino el tiempo cronológico aquí en la tierra, y cuando vino el tiempo kairos de Dios en el cielo, dice que Él envió a su Hijo, el tiempo determinado, justo, perfecto y preciso, para que naciese, dice, ¿a través de qué? Para que naciese a través de una mujer y fuese también nacido bajo la ley. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Para que redimiese, rescatara, liberara a los que estaban bajo la esclavitud de la ley, a fin de que recibiera la adopción de ser hecho hijo suyo. Amén. Por eso nosotros somos hijos de Dios. Hemos sido
adoptados por Él, aunque realmente es nuestro Padre original. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Dónde están todos los hijos de Dios? Dice que Él envió, por cuanto somos hijos o decidimos y determinamos ser hijos, dice que Él envió, ¿sí?, al corazón nuestro el Espíritu de su Hijo, es decir, al Espíritu Santo, el cual nos permite clamar Abba Padre. Amén. O sea, el Espíritu Santo está con nosotros, Cristo está con nosotros, Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice la palabra. Si Dios es por nosotros. Versículo 7. Ahí viene también algo bien importante, una claridad que Dios nos da. Dice: así que ya no eres esclavo, ya no somos esclavos, sino hijos, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Ya no somos esclavos ni de la enfermedad, ni de las situaciones, ni nada. ¿Por qué? Porque Él envió a su amado Hijo, envió al Espíritu de su amado Hijo a habitar en nosotros. ¿Para qué? Para que nos liberase y para que nos diera la capacidad de ser herederos y coherederos con Él. Amén. Para que podamos clamar y decir: Abba Padre, eres mi papá, eres papito Dios, tú eres quien me sostienes, tú eres quien me guardas, tú eres quien me cuidas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Tú eres quien me sanas, tú eres quien me restauras, tú eres quien transformas toda mi vida, tú eres quien cambias todas las circunstancias. Eres Dios, eres nuestro Padre. Por eso Dios quiere que nosotros podamos ser renovados y transformados en el Espíritu de nuestra mente. Mire, tan pronto como nacemos de nuevo, recibimos esa adopción de ser hijos e hijas. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, viene a nuestro corazón. Ya no somos esos esclavos. Eso es algo tremendo de entender. Mire, es la obra del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, la cual no puede ser deshecha. Mire, si Dios el Padre está en nosotros, si Dios el Hijo está en nosotros, y si Dios el Espíritu Santo habita en nosotros, eso no lo puede desechar nadie, no lo puede cambiar nadie. ¿Cuántos lo creen? Por eso dice que ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni nada nos podrá apartar del amor de Dios. Amén. Nada nos podrá apartar de Él. Nadie puede deshacer lo que Dios ya escrituró. Nadie puede cambiar lo que Dios ya determinó para su vida y para mi vida. Amén. Y eso es algo que tiene que marcar todos los días de nuestra vida. Son principios que tienen que determinarnos todos los días a nosotros. Nada en toda la creación puede cambiar lo que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho en nosotros. Nadie podrá arrebatarnos de las manos de Dios. Una vez que hemos nacido de nuevo, hemos sido hechos hijos e hijos de Dios para siempre. Diga para siempre. Porque a veces decimos: no, pero es que hice tal cosa, entonces ya Dios me desechó, me desterró. No, hemos sido hechos hijos e hijas de Dios para siempre. Claro, todavía cometemos errores, cometemos pecados, pero Él ya no lo toma a cuenta nuestra, sino lo toma a cuenta de Él. Salmo 32, 1, 2 dice: bienaventurado aquel, lea conmigo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no lo culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y en Romanos 7, 9 el apóstol Pablo dijo: en un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y morí. Pero cuando Él nació de nuevo, toda condenación, todo lo que Él había vivido fue quitado, fue limpiado allí, y Dios colocó en Él una persona nueva. Por eso es que cuando Saulo, dice que Saulo iba camino allí a Damasco, lo derribó una luz, y en esa luz Dios le habló. Dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice: ¿y quién eres tú? Dice: yo soy el Dios que persigues. Y a partir de ese momento hubo una transformación. Todo lo que él había vivido, todo lo que ha sido mercenario, sanguinario, perseguidor, todo esto de los cristianos, todo eso pasó a la historia, y él fue hecho una persona nueva. Amén. Aun cuando seguía siendo igual por fuera. Al principio le tenía miedo, tenían temor algunos, como Ananías y otros por ahí,
pero Dios les confirmó al consejero: tranquilo, Él ya es de los nuestros. Amén. Dile a la persona que está a su lado: tranquilo, yo ya soy de ustedes, yo ya soy del reino, no tenga miedo de mí. En Mateo 18:3, por allá, Mateo 18:3, no sé si dice ese pasaje ahí. Jesús dijo: de cierto les digo que si ustedes no se transforman, ¿sí?, y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por ahí está en Mateo, donde Jesús dijo que tenía que hacerse como un niño. Amén. Dice: no podrá entrar al reino de los cielos si no se hace como un niño. Y en Juan 3:3, cuando Jesús le habla a Nicodemo, le dice: sí, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante le dice: el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire, cuando se unen esas dos declaraciones, cuando se unen esos dos pasajes, donde dice que debe hacerse como niño y habla de que deben nacer de nuevo, surge algo bien importante. Estas afirmaciones, que realmente, por consiguiente, la manera como nos hacemos niños, ¿sí?, cuando nos hacemos niños, cuando nacemos de nuevo, Dios nos hace como niños. Y usted sabe que un niño pequeño no tiene culpabilidad de nada. Mira, un niño de un mes, de un día de nacido, si muere, ¿a dónde va? ¿A dónde cree que va? Al cielo. O sea, Él nos hace como niños, nos hace como bebés, nos hace nacer de nuevo y nos hace como niños. ¿Para qué? Para que no haya culpabilidad de pecado. Amén. Porque el niño no tiene culpabilidad de pecado. Un recién nacido no tiene culpabilidad. Amén. Un recién nacido. Entonces, un recién nacido espiritual no es culpable de nada. Amén. Por eso dice que tiene que nacer de nuevo y tiene que ser como un niño, como un bebé, para que toda culpabilidad sea anulada. Amén. ¿Cuántos lo creen? Por eso tenemos que ser como niños y nacer de nuevo. Prácticamente eso es lo que Jesús estaba diciendo. Por eso un niño pequeño ya no es responsable por sus pecados. Y así es como recuperamos la vida eterna, y así es como Dios nos reconcilia con Él. Y así es como se establece y se ejecuta ese plan redentor de Cristo para nosotros, naciendo de nuevo, siendo como un niño, porque un niño no sabe ni entiende nada. Por eso cuando nacemos en el reino, se dice, aunque no caigamos en cuenta muchas veces, usted necesita que alguien lo guíe, necesita que alguien le alimente, necesita que alguien le enseñe, necesita el cuidado de alguien inicialmente. ¿Para qué? Para que pueda comenzar a caminar y pueda comenzar a desenvolverse y pueda comenzar a madurar. Porque la palabra también dice que no podemos seguir siendo como niños fluctuantes. Que nació de nuevo, es como un bebé, pero no puede quedarse como un bebé, tiene que madurar. Amén. Entonces dile a la persona que está a su lado: aunque naciste de nuevo, aunque has sido hecho como niño, debes madurar, debes crecer, que eso es lo que Dios espera. Mire, como hijos de Dios somos perfectos ante los ojos del Padre, aun cuando cometamos errores, porque hemos sido justificados por Él. Hebreos 10:14. Ponle que lo que dice este pasaje. Sigamos. Hebreos capítulo 10 versículo 14. Mire lo que dice este pasaje. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfecto. Lea conmigo. Él, por medio de una sola ofrenda, es decir, Cristo en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. Es tremendo porque dice que hizo perfectos para siempre, aun cuando seamos imperfectos. Amén. Otra vez. Él, por medio de una sola ofrenda, es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos son santificados? Recuerde que la palabra santo es apartado y escogido para Dios. Si usted ha sido apartado y escogido para Dios, Dios también le hizo perfecto para siempre, por causa de la única ofrenda poderosa que fue la de Cristo en la cruz. Amén. Es algo tremendo.
Por lo tanto, Dios ha manifestado su justicia en nosotros. Por eso Dios quiere que nosotros podamos vivir, caminar, pensar como esos hijos amados de Él, como esos hijos únicos. Usted es un hijo único de Él. No hay nadie más como usted en toda esta tierra, no hay nadie más. Tú ocupas un lugar especial. Dios te ha dado un lugar, una posición, te ha dado una familia, te ha dado una personalidad, te ha dado propósito, un destino aquí en esta tierra. El objetivo nuestro es encontrarlo. El objetivo nuestro es encontrar ese propósito y ese destino que Dios nos ha dado. Amén. Que aun cuando por ahora dice usted, pero ¿dónde? ¿Cómo esto? En la intimidad con el Padre, Él nos va a aclarar cada día más ese camino y ese propósito, y te vas a sentir bien. ¿Sabe por qué? Porque estás caminando en la ruta que Él determinó para tu vida. Por eso, como hijos, fuimos creados por un propósito. Nuestro cuerpo, nuestra alma, todo nuestro ser, nuestro espíritu, fueron trabajados de una manera ingeniosa, moldeados de una manera poderosa por Dios. ¿Para qué? Para que todos los días de nuestra vida podamos manifestar su imagen, podamos manifestar su semejanza, podamos dar a conocer el mundo entero que Dios existe, que Dios está vivo y que Dios obra en el corazón de todos aquellos que le aman y le buscan con todo su corazón. Amén. Entonces, Dios no comete errores. Si han nacido en esta tierra, es porque ha sido por voluntad de Él. No ve que el papá se equivocó, ni que esto, ni que la mamá, ni que esto, ni que perdieron la cuenta de las cosas, ni que esto. No, es porque Dios lo permitió con un propósito grande. Y Dios quiere que nosotros podamos vivir entendiendo ese propósito y ese destino todos los días de nuestra vida. Amén. Amén.